Gracias, señor presidente. Saludo muy especial al señor ministro, doctor Juan Pablo Uribe, la señora ministra de Trabajo, la doctora Alicia Arango, los viceministros y a todos los colegas de la comisión. El llamado a este debate realmente parte obviamente de una situación que seguro que fue lo que recibió el ministro, una crisis que usted recibió astronómica. El solo informe que usted nos hace llegar a la comisión así lo reporta. De las EPS del sistema contributivo, la mitad están quebradas de una manera terrible, y del sistema subsidiado, 21 de las 27 entidades están igual en estado de quiebra. Eso significa un sistema de salud con una quiebra superior al 60-70%, es insostenible. Y además de eso, inmanejable. Y obviamente, tanto ustedes que llegan al Ejecutivo como nosotros que llegamos al Congreso, pues no llegamos simplemente a criticar, sino a proponer y a mirarse entre todos podemos resolver ese tema que no tiene por qué tener un color político. La salud no es una bandera política, la salud es un derecho fundamental de los colombianos y debe llevarnos a todos a salir de nuestras trincheras políticas y a hablar del tema de la ciudadanía con absoluta responsabilidad, con profundidad y con un ánimo no solamente constructivo, sino de erradicar de fondo lo que hizo que este modelo de sistema de salud sufriera esta crisis. Y entrar de fondo en esos temas, pues obviamente hay que entender que hay unos diagnósticos, hay unas revisiones que se han hecho de estas situaciones, el tema de la informalidad, que obviamente hace sucumbir el sistema frente a la posibilidad de que otros contribuyan. Colombia tiene una informalidad que supera el 65-70% en su parte laboral. La situación de la ruralidad, tan abandonada y expuesta en medio del conflicto armado, que hace que obviamente hay unos elementos de una gran componente de la ciudadanía que no tiene un acceso correcto al sistema de salud. Pero también hay que hablar de los 600.000 personas más o menos, o más, que están registradas de manera ilegal, de manera incorrecta en el SISBEN, que también le quita la posibilidad de operatividad al sistema. También hay que entrar a mirar con humildad, con mucha responsabilidad y criterio, ya ante las facultades que tiene ADRES, el fortalecimiento que tiene la Superintendencia de Salud, darnos la oportunidad, si el modelo de seguir aplicando es EPS e IPS. Todos los modelos en el mundo debemos tener la oportunidad de repensarlos. Y eso no debe ser tomado como una crítica o atacar a un sector político en particular o defender otro, o que yo soy más bueno que el otro, o que yo sí defiendo al pueblo y los otros defienden a los ricos. Yo creo que ese discurso también ha hecho mucho daño, ese discurso de los ricos y los pobres. Eso tenemos que superarlo en Colombia. La polarización nos tiene agotados a todos, que es artera. Ya uno expresa una idea y entonces ya están diciendo, si expresa de una manera es de derecha, si expresa de otra manera es de izquierda. Y entonces aquí tenemos incluso personas que ya ni hablan nada, entonces son de centro. Y yo creo que esos temas, sinceramente, la salud no puede ser ni politizada, ni puede ser más tratada como un negocio. Tiene que ser tratada como lo que está en la Constitución Política de Colombia y sus leyes, que es un derecho fundamental de los colombianos. Y si bajo esos temas y en esa manera constructiva podemos abordarlos, hombre, qué importante sería para el país que el ministro no se nos sienta agredido ni atacado. Yo creo, ministro, que tenemos los colombianos que sacar pecho con el ministro de Salud que tenemos, y no por echarle flores, señor ministro, sino por su responsabilidad y su seriedad para abordar los temas y la profundidad para hacerlo. Y que usted se sienta acompañado por un Congreso amigo del pueblo, un ministro que es amigo también del pueblo, y que de esa manera todos lo podamos referir. Invitar también, hombre, a todos los interesados en las EPS, los grupos económicos,
gente que ha invertido en los temas de la EPS que tampoco se sientan atacados. Invitarlos a que hagamos un solo equipo y que entre todos tenemos que resolver esos temas. Porque en el fondo no puede seguir siendo el tema de que todo el mundo se defiende y finalmente la población vulnerable de Colombia es la que asume las consecuencias de lo que se hace y de lo que se decide. Y sobre esa base ideológica es que quiero plantear mi participación. Una base donde Colombia Justa Libres, que es el partido que tengo el honor de copresidir y ser su vocero, de invitar a todos los partidos, hombre, a todos los temas, verlo bajo una oportunidad de reconciliación en Colombia. Una oportunidad de que todos nos sumemos a la solución. Yo a veces cuando escucho posturas y situaciones, yo sigo diciendo, ¿cuándo será que realmente nos damos la oportunidad de reconciliarnos? Y esa reconciliación tiene que ver con una normatividad constitucional y jurídica donde el pueblo se vea representado. Yo quiero sobre eso puntualizar unas situaciones, unas proposiciones, señor ministro, y ahora la señora ministra de Trabajo también le comparto otras, que creo que se lo puede ver constructivamente y darnos la oportunidad, vamos a poder encontrar no la panacea de la solución, no, tampoco podemos ser idealistas, ni tampoco posar de mesiánicos aquí. Aquí hay que ser humilde y saber que ese es un problema muy delicado y que al menos el señor ministro de Salud ha decidido tomar el toro por los cuernos y mirar cómo resolver este problema. El artículo 34, en el nuevo articulado de lo aprobado, aborda el tema de los resultados y un presupuesto enfocado en el tema de los resultados. Nosotros hemos agregado un concepto, señor ministro, que tiene que ver profundamente sobre el tema de que haya sostenibilidad financiera sobre ese sistema. Es decir, no solamente el concepto de que haya una orientación de gasto en el sistema de salud a resultados, sino que esa orientación también parta de que haya sostenibilidad financiera. Y lo expresamos en nuestra proposición precisamente para evitar volver a caer en el mismo problema. Muy importante el resultado, pero más importante aún que dejemos expreso, usted me explicaba la otra vez que está implícito, pero yo le agradecería que lo dejemos expreso, que no solamente ese artículo 34, repito, en el texto ya aprobado, lo logremos también con sostenibilidad financiera y eso nos va a ayudar para que garanticemos que no debemos sacar lo mismo, que solamente nos enfocamos en resultados, pero no miramos la sostenibilidad financiera. Y eso debe ser un ingrediente inecuánime para garantizar que no vamos a caer en el mismo problema, en el mismo error. Otra proposición que quisiera que usted considere, señor ministro, que por alguna razón, en medio de tanto trabajo, yo entiendo muchas cosas que pasan en tanta cosa que se revisa, pero esa no se nos puede pasar. Las competencias de inspección y vigilancia para todos los conceptos de la conformación de las EPS, dado que son elementos que tienen que ver con particulares, donde entran sociedades, donde entran entidades inclusive financieras, donde inclusive estamos hablando de atención en temas hacia el público en general, no debería solamente estar dada a través de la Superintendencia Nacional de Salud, sino que además de eso se debería vincular, que en nuestra propuesta, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, que eso le genera mayor tranquilidad y mayor garantía al ciudadano de la transparencia en el proceso. Si tenemos que hacer acciones para mayor transparencia, hombre, debemos de celebrarlo y acompañar esa oportunidad de que cada vez sea más transparente cómo se conforman las EPS societariamente en Colombia. Igualmente, inclusive, anticipaba en la proposición, darnos la oportunidad de control previo a través de los entes de control básicos, que es la Contraloría y la Procuraduría. Cuando tenemos eso antes de, también estamos atajando una raíz del problema, que nos aparezcan oportunistas, negociantes con el tema de la salud, que a todos nos ha afectado profundamente. Otro artículo específico que yo quería pedir su acompañamiento y su apoyo en aras obviamente de resolver de fondo los problemas y no simplemente criticar, sino resolver de fondo las cosas. En los programas de saneamiento fiscal y financiero, obviamente esto de la ley de punto final me parece que es darle una oportunidad a Colombia de
pasar una página muy negra del modelo de salud y abordar una construcción del proceso. Ministro, considere por favor, en el programa de saneamiento fiscal y financiero, sé que en el artículo nuevo, o en el nuevo articulado, no solamente se considera el tema de que haya una garantía económica del sistema, sino que también hay una rentabilidad social que se considere. Sobre todo porque en un informe que usted nos envía, hay territorios, Baupés, Guainía, etcétera, que no tiene económicamente cómo ser rentable, pues, ni sostenible. Pero sí hay una responsabilidad, por ser un derecho fundamental de los colombianos, de garantizar una rentabilidad social sobre esos territorios. Pedirle que en ese mismo artículo, ministro, no solamente el ministro de Hacienda defina las prioridades o defina los marcos de acción frente a ese saneamiento fiscal y financiero, sino que el ministro de Salud también tenga esa facultad de participar en esas decisiones. ¿Qué mejor que el ministro de Salud puede resolver cuáles son las prioridades en el saneamiento financiero del sistema de salud que usted mismo, ministro? Y ahí consideramos importante e insistiremos en esto, que usted nos acompañe en esto, porque es que, le reitero, es atacar de fondo el problema y no simplemente sentarnos a criticar. El artículo 127, en el nuevo articulado, que también se lo quiero referir, tiene que ver con las prioridades para atender, obviamente, el sistema. Un segundito, yo aquí voy con mis papeles. Cuando se habla de la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad y Salud, estamos insistiendo, ministro, en que se dé prioridad a las acreencias laborales. La ministra de Trabajo, harto trabajo que tiene que resolver con esos temas, y ministra, si aquí a usted no le dan prioridad, le van a dejar un grave problema, porque entonces las EPS van a hacer resolver otras acreencias y a usted, ministra, la van a dejar expuesta a un problema grandísimo, dejando a los trabajadores de la salud de tercero, de cuarto, de quinto o de sexto lugar, si no se dice expresamente. Debe ser expreso que en el saneamiento financiero, con la ley de punto final y cualquier otro mecanismo que se cree para sanear financieramente el sistema de seguridad social en Colombia, haya prioridad de las acreencias laborales y que sea expreso como se explique y se exprese dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Hemos hecho una proposición nueva, ministro, que la otra vez quedamos pendientes de conversar un poquito sobre eso, y era lo siguiente. El incremento de los trabajadores de la salud, en especial los médicos y profesionales, no hay ninguna garantía de incremento para ellos. Bajo el discurso de que una vez el dinero de lo público lo recibe la EPS, ya se convierte automáticamente en dinero de un privado. Y entonces los médicos quedan expuestos y los proveedores quedan expuestos a lo que quiera la EPS incrementarle. Aquí tengo casos y tengo un informe de 3 y 4 años de personas que no se les incrementa su salario. Imagínense el sistema de salud que se fundamenta en los trabajadores de la salud, en médicos, enfermeras, que necesitan sentirse bien retribuidos porque eso anímica y emocionalmente y profesionalmente es digno, y que las EPS solamente toman el incremento de la EPS, claro, para resolver, entiendo, una parte de la tarifa es por cantidad de servicios agregados, y eso lo entiende todo el mundo. Lo que no se entiende es cómo las EPS por factor precio o de costo sí recibe un incremento y no lo traduce a su estructura laboral. Y lo que me explican a mí, me explicó el viceministro de Hacienda, quien cariñosamente ahí lo llama el superministro, me explicaba él que el problema era que simple y llanamente era un tema de que como era plata de privados, era como entre privados, que el Estado no podía legislar sobre eso. Me parece que es el colmo, que sabemos cuáles son las raíces de este problema, donde el grado, usted lo sabe, ministro, el grado de inestabilidad laboral
y de rotación de personas es altísimo. Hay regiones donde la rotación, senador Sammy, llega al 40-50%. Eso no tiene ninguna presentación, porque simplemente no se les compensa como se les tiene que compensar. Se traduce en un problema laboral, y por eso celebro, ministra, que usted haya venido, de verdad. Porque tenemos que, entre todos, hacer un frente común por el bien común de Colombia. Y eso no puede seguir pasando, ministro. Nosotros radicamos y seguiremos, y si es necesario llevarlo a la plenaria, lo vamos a llevar. Pero a los profesionales y a los trabajadores de la salud no se les puede seguir tratando como se les trata hoy en día. Y no tiene que ver con derecha, ni con izquierda, ni con arriba, ni con abajo, ni con el centro, ni con atrás. Es que es mínima justicia. Acompañada de esa otra proposición que tenemos, acompañado con el partido MIRA, como Colombia Justa Libre, sobre el tema de la tercerización del sector de la salud. ¿Cómo queremos nosotros que haya eficiencia en el modelo del sistema si los trabajadores y los médicos no tienen las garantías laborales justas para poder desempeñar su rol? Y en eso quisiera pedirle, señor ministro, su acompañamiento para esas dos proposiciones que son fundamentales, que no están en el Plan Nacional de Desarrollo, que son proposiciones nuevas que ha radicado Colombia Justa Libres para lograr esos propósitos. Señora ministra, esto va, digamos, es compartido, digamos, con el alcance de esta proposición con el ministro de Salud. El artículo 56 del nuevo texto del Plan Nacional de Desarrollo insiste en que la invalidez, la pensión de invalidez de carácter laboral o ocupacional, no se puede luego seguir reconociendo cuando aparezca la pensión por vejez. Hombre, son sistemas absolutamente distintos. Una cosa es el sistema de seguridad social del trabajador y otra cosa es el sistema pensional del trabajador. Mire, desde el año 2008, la Corte Suprema de Justicia, toda demanda sobre esos temas, ha indicado y ha reiterado la jurisprudencia sobre el tema de que si la invalidez es común, no hay lío, porque la invalidez es común, no tiene nada que ver con el tema laboral. Pero cuando la invalidez es de carácter laboral, es un derecho adquirido que no puede desaparecer por el hecho de que aparezca luego la pensión por vejez. Son sistemas, senador Carlos, completamente diferentes y no se deben de mezclar. El otro artículo que nos inquieta es el artículo sobre la reducción de días en los días de incapacidad. Se reconocía al trabajador hasta los 730 días, hoy se reconoce el máximo hasta los 630 en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Yo digo, ¿para qué nos vamos a enredar con eso? Hay cosas de más fondo, sinceramente, que esto. Y yo solicito, ministra, de verdad, que hasta que no se plantee correctamente, porque no se entiende, miren, nos lo han explicado y no es justo, la verdad. No hay una justificación técnica para decir por qué pasan de 7.30 a 6.30. La única razón que uno entendería es económica para el Estado. Pero ¿se ha considerado el trabajador? No, Colombia no puede seguir pensando simplemente en que sus ajustes financieros salgan del bolsillo de los trabajadores. No, y mucho menos de los trabajadores vulnerables. Una enfermedad de cáncer, una enfermedad de SIDA. Tú hablabas ahora de cómo los temas de enfermedad cada vez son peores en Colombia. No hay presencia de impuestos saludables, no hay presencia de un modelo preventivo, no hay promoción de salud. Entonces, cuando hablemos y está articulada la prevención, ministra, y está articulada la promoción de salud, y hayan los impuestos saludables, revisemos esto. Pero no puede ser que además de que no hay prevención, que además de que no hay promoción de salud, que además de que no hay unos elementos que anticipen la atención correcta en el sistema de salud de los trabajadores, ahora se nos enferman y también al enfermo le vamos a caer encima. Yo le quiero pedir a los congresistas, le quiero pedir a la ministra de Trabajo, le quiero pedir a todos los compañeros, no hagamos eso. Eso es inhumano. Duele el corazón
que nosotros estemos tratando de cuadrar cuentas presupuestales con la gente enferma y trabajadora de Colombia. Eso no puede pasar. Y duele, de verdad que eso duele. Y yo sí les pido, ese artículo en particular, retírelo, ministra. Bueno, de quien sea. Pues no sé si es el ministro. Ministro, no me diga que ese artículo es suyo. O de planeación. Ministro, ese artículo es suyo. Es que, ministro, mire, le explico el concepto, ministro. Le explico esto, ministro. Colombia no tiene implementado, lo vamos a tener con usted, estoy seguro que lo vamos a lograr, un adecuado sistema de prevención y salud. No tiene un adecuado sistema de promoción de salud. Mire el modelo como está de fracasado. Y encima le vamos a caer al enfermo. Encima le vamos a quitar 100 días al enfermo, un enfermo de cáncer. Lo vamos a dejar sin ningún tipo de acompañamiento económico, a que muera en la ruina, que muera expuesto a todas las cosas. Yo sí les pido de carácter humanitario, por favor, ministro, se lo ruego de parte de los más vulnerables de Colombia que no pueden aquí hablar, del enfermo de cáncer, del enfermo de SIDA, de enfermedades huérfanas. Por favor, ese artículo, retírelo. Eso es inhumano. Le tengo una compensación económica. Mire, la ley 100 tiene un artículo que es el artículo 25. Y en eso la ministra sí nos puede ayudar. En ese artículo 25 se dice que para tratar los asuntos del adulto mayor, los subsidios, el acompañamiento del adulto mayor por parte del Estado, que es un excelente plan, se saque a cotización o se saque a consideración de particulares la administración de dichos fondos a través de fiducias. Yo todo eso pues, que estoy hablando aquí es trabajando con médicos, trabajando con el sector, trabajando con trabajadores, con pensiones, con todo el sistema, porque si no, ¿cómo hacemos las proposiciones con seriedad? Y hablando con Colpensiones, hay una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Primero, que tenemos un presidente de Colpensiones extraordinario, con una capacidad, una proyección, unas cosas interesantísimas. Y hablando con él me decía, mire, podemos darnos una oportunidad. Y es que en vez de sacar la plata a fiducia, lo administremos con pensiones. De todas maneras, con pensiones tiene que seguirse desarrollando. Le voy a dar un ejemplo a todos los colegas y a la opinión pública que me escuchen. Esa atención del adulto mayor en Colombia se contrata a través de las fiducias. La fiducia coloca toda la infraestructura física de oficinas en Colombia, de servicios para poderlo hacer, y se gastan, señor presidente, se gastan 100.000 millones de pesos anuales. 100.000 millones de pesos. Hay 1,5 millones de ancianos que reciben ese apoyo. Cada vez que se consigna algo para ellos cuesta 4.000, 4.500 pesos. Son 72.000 millones de pesos al año. Estoy hablando de 172.000 millones de pesos por año. Colpensiones se comprometen a que ellos lo pueden hacer y que esa plata se puede lograr el mínimo un 70-80%. Ese artículo hace parte de las proposiciones que aún no han sido atendidas, pero que han sido radicadas oportunamente. Ministra, acompáñenme en eso. Démosle esa buena noticia a Colombia. Y creo, ministra, que eso va a ayudar tremendamente a mostrar la excelencia de su labor como ministra. Siempre se la ha respetado y siempre se la ha reconocido. Démosle esa buena noticia, ministra de Colombia, de que a través de ser más eficientes en el Estado y el gobierno del presidente Iván Duque, ya de entrada nos vamos a poder hablar en un plazo no mayor a 10 años, senador Lemos, cerca de 2 billones de pesos. Esos serían mis
mis apuntes. Dejo la inquietud de FOMPET, que es otra cosa que nos preocupa. No puede ser que el asignado, senador Lemus, senador Wilson, a los pensionados de Colombia, ahora se diga que con eso vamos a cuadrar la caja de los que se descuadran. Ese artículo, sinceramente, no tiene ni pies ni cabeza. La plata de los pensionados es sagrada y no se puede considerar para nada más, ministra. Mi solicitud, y pido el acompañamiento de los senadores. ¿Qué artículo es? Voy a compartir un poco sobre eso para ilustrar un poco a los compañeros. Es el artículo 114 del anterior, ahorita no sé dónde nos quedó. No, artículo 114 del nuevo. En ese artículo 114 se dice que estos fondos de FOMPET que son asignados al tema de los pensionados, en aquellos territorios donde sobre algo de ese fondo para pensionados, que no va a sobrar nunca, yo me quiero preguntar, ¿cuándo va a sobrar plata de los pensionados? Que circunstancialmente por efectos de flujos de caja sobre algo es otra cosa. Entonces que esos sobrantes se pueden distribuir en los demás sectores o territorios de Colombia, incluso para considerar el pago de la deuda con el FOMAC. Ese artículo, sinceramente, yo le sugiero respetuosamente retirarlo y más bien abordar un tema que sí tenemos que abordar. Y yo creo que el gobierno se cuida mucho de eso porque es que también le damos muy duro, mano. El gobierno le está cuidando de presentar la reforma pensional, pero que está esperando, hermano, ¿quién le va a vender un nuevo disco a eso? Entonces, lo que yo sugiero es que en vez de meter esos artículos, saquemos ese artículo 114 que no tiene ni pie ni cabeza, eso es una ofensa hacia el concepto pensional de Colombia, y trabajemos armónicamente con el gobierno una reforma pensional de fondo que le ayude al país, que le ayude al pueblo colombiano, y sabiendo que aquí no hay perfecto solamente Dios, pero el resto podemos trabajar para mejorar un poco más el sistema pensional que tenemos ahora en Colombia. Muchísimas gracias, presidente, gracias ministra, gracias ministro.